por ciento de los chicos que son agresivos crónicos. Es decir, que tienen baja tolerancia a la frustración, a la imprevisión, que tienen déficit de serotonina, ¿no es cierto? Contame un poquito cómo es el germen de esa violencia que la vemos todo el tiempo, aquí y allá, en todos los lugares, desde la neurociencia, lo que vos estudiás. Bueno, la violencia es multicausal en una sociedad. Como sabemos, hay varias causas para explicar los fenómenos violentos, pero sí, claramente la ciencia ha estudiado áreas del cerebro donde si uno las estimula se produce violencia en animales, en humanos. Y hay dos tipos de violencia, una premeditada y otra impulsiva. Y bueno, la neurociencia está abordando la violencia como un dato más para el entendimiento de la violencia en la sociedad actual, que como sabemos es alta, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Vos decís que existe una evidencia de que las personas creyentes viven más y mejor. Sí, no. ¿Crees eso de verdad? La ciencia cree en eso. Hay bastantes estudios que muestran que la gente que cree en algo mayor a uno mismo. O sea, ¿Puede ser un dios o puede ser...? Puede ser cambiar tu barrio, tu comunidad, tu país. Pero la gente tiene que encontrar un propósito. La clave para sentirnos felices en gran manera depende de encontrar un propósito que nos exceda, creer en algo. Puede ser en una religión, en cualquier religión, puede ser creer en, como creo yo, que mi propósito es pertenecer a una generación, no de edad, sino a una camada de argentinos y argentinas que cambia el rumbo decadente. Pero cada uno puede encontrar un propósito, pero lo importante es que exceda los intereses de uno. Porque muchas veces los propósitos en la vida se confunden con los intereses egoístas de uno. Estoy hablando de algo que incluso perjudique los intereses de uno, pero que nos haga sentir parte de algo mayor. Eso da mucho bienestar. Y eso aumenta la expectativa de vida, claramente. Bueno, porque vos, hablando del bienestar, vos hablas mucho del bienestar, etcétera. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es la felicidad? Bueno, el bienestar está en la Constitución americana. Correcto. Buscar la felicidad, y en la Constitución argentina. Exacto. En el preámbulo está el bienestar. O sea, ¿qué es una sociedad sino un conjunto de individuos que, entre otras cosas, buscan el bienestar? O sea, y la ciencia hoy tiene mucho para aportar al bienestar. Bueno, desde la ciencia. Ya te digo que todo lo que vivimos en la Argentina va en contra del bienestar. Hoy la Argentina es una sociedad tóxica. Tóxica, claro, sí. Primero que no hay sensación de rumbo. Eso, y tampoco la sensación de que alguien honesto progresa, que alguien que estudia progresa, que alguien que trabaja progresa. Uno ve que progresan a veces los delincuentes o los que están con la corrupción. Cuando yo crecí en mi pueblo, nadie me dijo, el país me lo decía implícitamente, que si yo estudiaba, trabajaba y me esforzaba iba a progresar, y así fue. Ese país no existe más. Entonces, muchas veces... ¿Vos crees que hay que reconstruir la Argentina? Y obvio, lo sabe la sociedad. No es solo gestionarla, es reconstruir. Hoy la sociedad es más sensata que la dirigencia. Y la dirigencia lo incluye a los periodistas también, a los empresarios, nos interpela a todos. A todos, porque todo lo que tuvimos una educación y lo que tenemos cierta influencia tenemos una obligación. Tenemos que tener la voz por los que no pueden tener voz. Porque acá hay muchos argentinos sensatos que no tienen voz. Y lo que tenemos el privilegio de tener voz, o por lo menos un privilegio de haber estudiado, de haber tenido una posibilidad en la vida de desarrollarse en lo que uno hace, tenemos la obligación de pensar un sentido de nación, que hoy se ha perdido. Entonces, al perderse el sentido de nación, Argentina es un Titanic que se está hundiendo. ¿Así lo definís? Y sí, bueno, no lo defino yo. Yo vengo de la ciencia y te hablo con evidencia. En la década del 60, Argentina era modelo de educación en América Latina. Hoy evitamos los exámenes de PISA para que nos evalúen porque envidiamos a los vecinos. En un mundo que la economía es la educación. ¿No? Acá siempre hablamos de pobreza y de economía. Y lo que tratamos de decir es que digamos, Nehru decía que cuando le hablaban que la India es demasiado pobre para invertir en educación y en ciencia, tecnología, y él decía, justamente porque somos demasiado pobres no podemos
Darnos el lujo de no invertir acá. en lo que nos va a sacar de la pobreza. O sea, acá algunos argumentan problemas inmediatos como pobreza para no invertir en la solución, que es la educación para el trabajo moderno, el siglo XXI. Y la economía también es, en el mundo hoy, en el siglo XXI, la capacidad de nuestros cerebros para generar cosas. Y me parece que la Argentina, si uno ve las variables educativas del año 60, que éramos líderes en la región, ahora que envidiamos a los vecinos, ni hablar con el mundo, que estamos muy por detrás, las variables económicas, yo tengo 53 años, 22 lo viví en contracción económica, y las variables sociales, en el 75, no sé cuántos años tenías vos, pero yo tenía 6. No había nacido, nací un año después. Bueno, yo tenía 6 años, 5% de pobreza. Fue uno de los primeros estudios interesantes sobre la pobreza en el sentido de razonable o serios. Hoy tenemos la mitad de la población viviendo en la pobreza. O sea, todas las variables hacen ver, no yo, todas las variables que la Argentina es un Titanic que se está hundiendo. En ese Titanic, la sensación es que cada camarote, cada sector tira para su lado. ¿Qué hace cuando una familia, cuando se está hundiendo un barco, tira para proteger a su familia? Lo que tenemos que volver a buscar es un sentido de nación para que ese barco vuelva a flotar y que todos nos sintamos parte. El último proceso que fue parecido a lo que yo imagino fue la democracia, donde todos nos sentimos parte. O sea, los 80, el 83. Bueno, ahí no importaba si uno era rico, pobre, peronista, radical, conservador. Todos sentíamos la necesidad de ese vivir en propósito democracia. común que era la libertad y la democracia y ejercer Fue la ciudadanía. el último proyecto colectivo argentino exitoso. ¿Pero por qué fue exitoso? Porque la sociedad dijo basta. Lo lideró Alfonsín, hubo una serie con de... bemoles, con virtudes, con defectos, como siempre. Si no ganaba Alfonsín, el otro sector pedía la autoamnistía. O sea que hubo un liderazgo valiente, corajudo, que supo que nos capitalizar contó, la época. que nos hizo más democráticos quizás de lo que éramos los argentinos en ese momento, donde unos años antes mirábamos un mundial de fútbol. Hoy el desafío no es la democracia, es la modernidad, encarar el desarrollo, el siglo XXI, el progreso. Hemos perdido la sensación de progreso en este país. Hemos logrado sentir que el esfuerzo no vale la pena, que la gente se esfuerza y está peor que antes o igual que antes. Eso no pasa en el mundo. Quiero decirle que un país que involuciona sin guerra no es normal. Somos una de las pocas excepciones que involucionamos en todas las áreas sin estar en guerra. Entonces tenemos que replantearlo y decir basta de las prácticas de siempre, basta de lo mismo de siempre, basta de la fórmula de siempre, porque si queremos hacer algo nuevo necesitamos ideas nuevas. Hablas de la felicidad en el libro y ¿sabes qué? Me quedó resonando la idea de que hasta no hace mucho tiempo científicamente desde las neurociencias se avalaba que el 50% de la felicidad estaba explicada por factores genéticos y ahora 38, más o menos. Veo que leíste el libro, muy bien. Siempre. Te agradezco. Sí, un aspecto importante desde la ciencia del bienestar, estudiar el bienestar, es que hay un 30%, antes se pensaba que más, pero hoy sabemos que un 30% depende de la herencia genética. Si vemos el día nublado o soleado, no importa cómo esté, hay un porcentaje que depende de la herencia genética. O sea, de cómo uno se planta frente a ese día nublado. Claro, ves esto lleno o vacío. Bueno, hay un porcentaje que es genético, un 30%. Esto se ha hecho en muchos estudios con gemelos, no viene al caso, pero hay bastante evidencia. Lo que está en el libro, correcto. Pero el mensaje que yo daría es al revés, que hay un gran porcentaje de nuestro bienestar que se construye y que uno tiene que construir el bienestar. No es que yo voy a salir a la vereda ahora y por una varita mágica voy a ser feliz. El bienestar se construye, tiene que ver con las relaciones humanas. Una de las cosas que más nos da bienestar es cuántos vínculos humanos tenemos. Mucho más que si vos tenés un rating hoy, mucho más si tenés un ascenso social. Totalmente. ¿Cuántos vínculos humanos tenés? Porque y no tóxicos, buenos de salubridad. Y sí, porque los seres humanos sobrevivimos en la evolución porque logramos vivir en grupos complejos. ¿Por qué sobrevivimos más? No por nuestra fuerza, porque hay otras especies que tienen más fuerza que nosotros, ni por nuestro cuerpo. Sobrevivimos porque el grupo nos da más protección, nos da más posibilidad de alimentarnos. La soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales. Como el hambre es una alarma biológica que tenemos que nutrirnos para sobrevivir. La soledad crónica, Paulino, que es una epidemia en el mundo hoy que se agravó con la pandemia, mata más, sentirse solo crónicamente mata más que la obesidad, el tabaquismo y la polución ambiental. Me impacta esa definición, ¿la puedes repetir?
sí, que sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental y tan importante como la obesidad y el tabaquismo. Déjame decirte esto, ¿qué es sentirse solo? Yo cuando me fui de Buenos Aires a Boston, tenía toda una red social acá. Llegué a Boston, nevado, iba al Massachusetts General Hospital, un gran hospital. Frío. Frío, pero me tocó vivir con un rumano y con un japonés a 2 cuadras del hospital. Estaba con gente, pero me sentía solo. O sea, no pasa por vivir solo o estar acompañado, porque uno puede vivir acompañado y sentirse solo. Y uno puede vivir solo, pero tener una red de protección social. Eso nos da mucho bienestar. La soledad lo pones como un defecto y una alarma. Bueno, ahora Japón creó el Ministerio de... A ver, estamos hablando de políticas públicas acá. Sí, sí. El futuro de las políticas públicas tiene que ver con el bienestar humano. Inglaterra, antes de la pandemia, porque la soledad crónica también impacta enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Inglaterra, antes de la pandemia, creó el Ministerio de la Soledad. Ahora, Japón creó el Ministerio de la Soledad. Donde hay una tasa de suicidio de las más altas del mundo. Bueno, y es una de las ventajas porque adolescente además también. Porque vivimos en la Argentina, porque todo el mundo se quiere ir. Yo me quiero quedar, como muchos, porque hay millones de argentinos que nos vamos a quedar. No renunciamos a la Argentina. Porque acá, ayer di una conferencia a un congreso americano de neurocientíficos que me pidió una charla inspiracional, porque piensa que estoy loco, que me dediqué a la política. Entonces les pareció tan loco la idea que me dedique a la política, que me pidieron, hablen en un congreso de neurociencia, y me pidieron un video inspiracional contando por qué. Entonces... Te habías dedicado... ¿Y qué nunca fue la charla más difícil de mi vida, porque cómo inspirar a científicos escépticos en otro idioma, contando de Argentina, que por ahí no conocen tanto. Y en una parte de la charla que escribí, estuve 2 o 3 días concentrado en esto, me conté cuando yo volví en el 2001. Y en el 2001 muchos me preguntaban, colegas, en ese momento, por qué me volvía, por qué me quedaba, porque me ofrecían trabajo afuera, porque veían las imágenes de un país caótico. Y con 5 presidentes en y una ahí semana. entonces fui a buscar los emails de 2001 míos, que los tenía, y les decía que no había sensación igual en sentirse en el lugar de uno. Yo me levanté, todos los años que vivía afuera, en el exterior, vivía bien, porque estaba en un hospital bueno, estando en Estados Unidos como en Inglaterra. No te sentías pleno. Cobraba bien, tenía un buen salario, pero me levantaba y no estaba en mi lugar. Esto es complicado, vivir en la Argentina es complicado, pero es nuestro lugar. Y esto es algo que tenemos que... Entre tanta depresión... Por eso te involucraste, por eso diste el paso haciendo alusión y también tenemos que sacar la fantasía que afuera está todo mejor. Es cierto, afuera funcionan mejor las cosas, pero esta es nuestra tierra. Para un inglés quizás será mejor vivir en Inglaterra, o para un español vivir en España, pero esta es nuestra tierra. No hay una sensación parecida a vivir en la tierra de uno. Por eso no podemos renunciar a nuestro país. Hablas en algún momento del valor del ocio y el placer en el libro. Y hablas también de los trastornos de ansiedad, que intuyo la pandemia profundizó, al igual que la soledad, como problema endémico. Estaba viendo que en España, por ejemplo, no hay camas en los hospitales de Madrid para internar a chicos que intentaron suicidarse o que tienen trastornos psíquicos. Bueno, háblame un poco de eso, de a qué asistimos el día después. Si vos me preguntarás cómo fue mi decisión de meterme en la política, de dar el paso, porque yo siento que soy un ciudadano comprometido, no me siento un político. Respetando la política, yo respeto la política. Bueno, ahora sos un político o sos diputado. Yo soy un ciudadano comprometido. Yo creo que acá llegó el momento de comprometernos todos. Un país en decadencia, empobreciéndose de hace décadas, sin rumbo. En una pandemia, todos tenemos que comprometernos. Vos, todo lo que estamos acá, de alguna manera. No hay que ser política, pero no hay que ser político o candidato, pero todo de alguna manera llegó el momento de involucrarnos. Basta. Yo creo que no involucrarse en la Argentina hoy es ser cómplice de la decadencia. Involucrarse es en hacer algo más allá de uno por el país. Puede ser candidato o puede ser cualquier cosa, pero hacer algo por la patria. Ahora, si vos me decís, en mi decisión en esa presión que vos como periodista debes haber sospechado que tuve, o por información, porque vino el radicalismo a pedirme que yo dé el paso, un porcentaje, te voy a decir, ya que me preguntás, fue por el impacto en la salud mental que yo veía en los chicos, que nadie hablaba. Y yo creo que estamos entrando en una década del impacto mental. Se va a terminar este año, quizás la pandemia va a entrar en endemia,
pero el impacto mental de la pandemia, sobre todo en los chicos, lamentablemente recién empieza. Y los chicos tienen ansiedad, tienen miedo, tienen obsesiones, tienen angustia. Estudios durante la cuarentena que hicimos en la Fundación INECO mostraban que en ese momento 7 de cada 10 chicos tenían angustia, ansiedad. Y lamentablemente, en términos culturales, económicos y de salud mental, recién entramos en la década de COVID. ¿Por qué pones en telejuicio el ser humano como ser racional? Porque no somos racionales. No podríamos ser racionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Somos seres emocionales. Tenemos emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el miedo. Y emociones que son biológicas, que están en diferentes especies, en diferentes culturas. Y emociones secundarias como la culpa, el orgullo, la vergüenza, que son emociones que tienen más con el contexto, con la cultura. De todas las emociones, el miedo es la más importante. Y es el único que no puede ser pospuesto, ¿no? Exacto, muy bien, sos experto. Por eso hay que tener cuidado, porque en estas condiciones el miedo también se usa como coerción social. Y paraliza. El miedo del trabajador a agachar la cabeza para que no lo despidan. El miedo del ciudadano a ser perseguido. ¿Cómo enfrentamos el miedo entre todos? Porque muchos países están viendo que esto se vio en la historia, que las situaciones de crisis o de pandemia o de guerra son usados para coerción social. ¿Vos crees que vamos a un modelo híbrido entre lo presencial, lo digital, etcétera? Eso es lo que vos decís en el libro, digamos. ¿Crees que eso se consolida definitivamente? Sin duda, ¿por qué? Pero déjame insistir en un tema, porque todos saben del avance de la tecnología y que la pandemia nos permitió sacar el miedo a la deshumanización de la tecnología. Sabemos que la tecnología es bárbara, es más, estamos hablando acá, ayer hice un Zoom con las enfermeras, porque yo una de las cosas que quiero hacer es jerarquizar la enfermería en la Argentina, desde la Cámara, porque los médicos no seríamos nada sin las enfermeras. Bueno, de hecho tenemos muchos déficits de enfermería. Bueno, la tecnología es fantástica y le hemos perdido el miedo a la deshumanización que planteaban algunos, pero lo que viene es la valoración de procesos humanos que la tecnología nunca va a poder superar. La inteligencia artificial, aún la más sofisticada en los próximos años, o la computadora más sofisticada, no va a poder superar procesos cerebrales humanos que nos hacen únicos. Y ahí está la base de la educación del presente y del futuro, y de la base de los trabajos del presente y del futuro. La gente que tenga empatía, que maneje equipos, que tenga compasión, que maneje la inteligencia colectiva, que decida ahora pensando en el largo plazo. Una serie de factores humanos que la inteligencia artificial y las computadoras sofisticadas van a reemplazar, van a tener más trabajo, más oportunidades. Hay un factor humano que hay que invertir. Y claramente vamos a un mundo híbrido. Las máquinas ya hacen cosas mejores que nosotros, pero nunca van a ser mejores que nosotros en muchos procesos que los seres humanos tenemos una capacidad única. Y ahí hay que invertir en el trabajo del futuro y del presente, en la educación del presente y del futuro, pero claramente vamos a un mundo híbrido. Hablemos de política un poco. Primero, ¿te imaginas levantando la mano o no para aprobar el acuerdo con el fondo? Bueno, hay que responder a nivel personal y a nivel de un bloque. Yo pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical y a su vez pertenezco a una coalición. A nivel personal, tengo un equipo económico que estamos estudiando la situación. Lo primero que te digo es que Argentina no puede ir al default. Sería una irresponsabilidad enorme, sería aislarnos del mundo, ir en contra de la modernidad por la que vinimos a luchar. Ser un paria del mundo, quedar... O sea, y sería más pobreza, más desigualdad. Ahora, tenemos que ver qué va al Congreso. Todavía no conocemos los detalles. Y por otra parte, tenemos que saber que el Congreso muchas veces, o en general, no decide estas cosas. Aprueba en general. Es una responsabilidad del gobierno. Ahora, tenemos un gobierno anómalo, porque la vicepresidenta tiene más poder que el presidente, que fue puesto por la vicepresidenta. Entonces, la responsabilidad de la oposición, que para mí tiene que pasar a ser proposición, es ser responsable ante la sociedad para que no caigamos en default, que sería quedar fuera del mundo y sobre todo más pobreza, más angustia, más desigualdad, más atraso. Ahora, tampoco podemos desde la oposición estar pendiente de cómo actúa el gobierno. Si o sea que podrías abstenerte, en ningún caso votar en contra o no te apoyar. puedo adelantar mi posición No, está bien, pero digamos, no conozco
yo soy alguien que venga de la ciencia, imagínate que tengo que ver, y con mi equipo de economistas tenemos que ver. Y también soy parte de un bloque que estamos discutiendo. La idea de la coalición, hoy hay una reunión importante, o la hubo, la está sucediendo en estos momentos, para tratar de tener una visión común. Ahora, en mi opinión personal, que es lo que puedo decir, hay que evitar el default y hay que tratar de pensar en la gente, que es la que más sufre ante un escenario caótico. ¿Crees que en extraordinaria se van a discutir algunos de los proyectos, casi 20 que envió el Ejecutivo? ¿Cree que todo va a quedar para después de marzo en virtud de la interna dentro del Frente de Todos, el paso al costado de la presidencia del bloque de Máximo Kirchner y tal vez el silencio pronunciado, prolongado, de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, primero pienso que la expresidenta y la vicepresidenta debe hablar, es su gobierno. Ella eligió a Alberto Fernández. Segundo, pienso que es algo anómalo. Segundo, pienso que se debería discutir todo en el Congreso. Porque hay una convocatoria extraordinaria, pero no hay plazo, digamos. Y la sociedad, ¿sabés lo que noto? Que la sociedad nos dice a los dirigentes, trabajen más, háganse cargo y ocúpense de los problemas de la gente. Y tiene razón. Hoy la sociedad es más sensata que la dirigencia, te lo repito. Hoy Milei está donando su sueldo, una vez más. Creo que hubo millón, no sé cuánto, Javi, 1.700.000. Casi 2 millones de inscriptos, son 360.000 pesos los que se sortean. Ok. ¿Crees que en la política argentina hay margen y espacio para un fenómeno disruptivo, independientemente de quién sea? En mi opinión, lo que representa este fenómeno es la antipolítica, el enojo de la sociedad con la política. Yo lo percibo, también me metí en la política porque hay un cansancio de las fórmulas de siempre, las prácticas de siempre. Ahora, yo creo que es a través de la política. La política es como el periodismo, como la medicina. El periodismo es bueno, hay periodistas malos y periodistas buenos. La medicina es buena, hay médicos malos y médicos buenos. Yo creo que la política es la mayor herramienta de transformación social y hay que transformarla desde adentro. De hecho, yo creo que nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos una gran elección en tan poco tiempo, casi un mes de campaña, enfrentando aparatos poderosos, tanto del PRO como del peronismo, porque representamos también algo nuevo, algo diferente, pero lo hicimos dentro de la política. Yo creo que el cambio es dentro de la política porque si no es el caos. Entonces, yo creo que este fenómeno expresa el cansancio de la gente con la dirigencia, con la corrupción, con la decadencia que describíamos al comienzo, pero la estrategia para eso, para mí, es dentro de la política. Cambiándola con las buenas prácticas y con gente honesta. Sí, y supongo con reforma política, supongo con más transparencia. Obvio. Y con un rumbo, porque en la Argentina lo que nos falta es rumbo. A ver, ¿Hacia dónde vamos, decís? ¿Cómo vamos? O sea, acá planteas, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y de qué vamos a vivir en un mundo en donde la economía es la capacidad de exportar valor agregado? Si nosotros... hay que hacer lo que hizo el campo, pero en todas las otras áreas. El campo, hace unas décadas, viene invirtiendo en innovación, en genética, en tecnología, en organización. Y hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho eso. Pero además el campo puede crecer mucho más si un gobierno no le pone el freno de mano con la bioeconomía, con la biotecnología. Eso en la industria, en los servicios. La Argentina sale exportando más valor agregado en todas las áreas. Para eso hay que hacer una revolución educativa, hay que invertir mucho más en ciencia y tecnología y vincularlo a la producción. Si no generamos más valor agregado en todo lo que exportamos, nosotros no vamos a poder reducir la pobreza, nosotros no vamos a poder tener salarios genuinos más altos, nosotros no vamos a sustituir las importaciones, nosotros no vamos a poder exportar cosas de más valor, y aunque venga Churchill acá, o Kennedy, o Obama, no va a poder caminar por la calle a los 2 años, porque el problema argentino es que nosotros ganamos 200, gastamos 400, viene un sector que quiere ajustar, viene otro sector que quiere emitir o quiere imprimir, ninguno de los dos se pregunta, che, si ganamos 600, porque el Estado americano es grande. Yo les pregunto a los que están en contra del Estado, ¿qué opinan de Estados Unidos, que tiene un Estado enorme? La Fuerza Militar Americana es del Estado. ¿Pero por qué la puede pagar? Porque produce mucho. En la Argentina hace décadas que nos olvidamos de cómo producir, de cómo generar valor, de cómo generar empleo de calidad. Porque si nosotros tenemos un rumbo en donde queremos exportar conocimiento, valor agregado, calidad, vamos a tener que necesitar un pueblo educado. Necesitamos justicia, necesitamos un pueblo con salud, necesitamos geopolítica. No podemos aliarnos con Venezuela o Nicaragua, que son autocracias. Necesitamos
aliarnos con Europa, con Estados Unidos, con Australia, con Israel. Entonces, cuando vos tenés rumbo, se ordena todo. Cuando logramos la democracia, Paulino, se ordenó la universidad, se ordenó la justicia, se ordena porque hay un rumbo. Nosotros, para mí hay que tener el rumbo y después los detalles se ordenan. Hay muchos técnicos buenos en la Argentina. Lo que nos falta son estadistas, rumbo. Gracias por esta deferencia y este rato con nosotros, Facundo. No, gracias a vos y gracias por leer el libro. Me honró mucho y también seguro que a Mateo le honró mucho que haya leído el libro. Sí, un abrazo a Mateo Niro, que escribió el libro junto con vos, etc. ¿Sabes qué? Me quedó lo último nada más que no quiero dejar pasar por alto, porque entre tantas cosas que vos hablas acá, del fenómeno de la violencia, etc., el Alzheimer, el Parkinson, el Alzheimer o el Parkinson, que son los principales flagelos de la vejez, entre comillas. La depresión, la ansiedad. La depresión, La ansiedad es un miedo anticipatorio. Claro, miedo anticipatorio, exactamente. Patológico. Exactamente. ¿Qué es lo que hace desde la neurociencia, en tu análisis, que vos lo describís, etcétera, que una persona tenga mejor conducta o que una persona tenga peor conducta? Que una persona desarrolle impulsos en lo bueno y en lo malo. Y solo esta referencia, digamos, ¿por qué somos más felices cuando participamos en una asociación cooperadora, cuando hacemos alguna tarea, o prestarle plata a alguien significa estar más feliz prestando que recibir lo prestado, digamos? Entiendo que es la última pregunta. Sí. Te voy a cerrar con algo que engloba casi toda la charla y el desafío que tenemos. Todos los problemas son problemas de educación, decía alguien. Y te voy a explicar qué es la educación. Déjame, porque todo el mundo habla de educación. ¿Qué es la educación? La educación, por supuesto que es enseñar algo, pero no es todo. Enseñar algún dato nuevo es una parte de la educación. Correcto. La educación es construir una identidad, es la construcción de la identidad de uno. La educación es tener la autoestima para perseguir los sueños de uno. Cuando vos vivías en Las Flores o yo en Arroyo Dulce Salto, la educación nos permitió tener la autoestima necesaria para ir por nuestros sueños. Y estamos los dos hoy acá. La educación es combatir la mayor amenaza de nuestra época, una de las mayores amenazas, que es las mentes cerradas, los sesgos. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Es coraje, la educación es curiosidad. La educación reduce la violencia. La educación regula la conducta. Por eso tenemos que educarnos. La educación, repito, no es solamente transmitir un dato, que lo es. Tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, con nuestra autoestima, con la compasión, con la generosidad. Entonces, sin educación, solo hay atraso. Gracias, ahora sí. Hasta la Gracias a próxima. vos. Un Muy gentil. placer. Pausa. No te vayas, ya venimos.